Tienen ustedes un material extra sobre los cánticos del Nuevo Testamento. Después de que envié el material, yo pensé en que hubiera sido mejor haber cambiado el título y haber puesto la himnología del Nuevo Testamento. Es un tema o es un campo que me ha interesado a mí estudiar, lo que es la himnología del Nuevo Testamento, gracias a las investigaciones que han hecho de una manera preferente los eruditos alemanes, europeos y algunos norteamericanos, pero las investigaciones más serias y más completas que yo he encontrado ha sido hecha por eruditos europeos. Ya todos nosotros estamos familiarizados con la himnología del Antiguo Testamento, que encontramos en el libro de los Salmos, el Cántico de Moisés, la ocasión cuando María, hermana de Moisés, también cantó y bailó, y probablemente lo que dijo Ana en el templo se convirtió en un himno del pueblo de Israel. De eso ya se ha hablado bastante, pero yo he encontrado que muy poco se habla de lo que es la himnología del Nuevo Testamento. Un servidor ha contado la letra de por lo menos 30 himnos del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la constancia de que los pasajes que estaremos mencionando se usaron como letra de himnos que entonó la iglesia primitiva en el tiempo de los apóstoles, los que siguieron a los apóstoles, los que llamamos padres de la iglesia, los apologistas, y probablemente durante unos 4 o 5 siglos, los pasajes que estaré mencionando se convirtieron en himnos de la iglesia primitiva. Y yo encuentro sumamente interesante este estudio, porque una gran mayoría del pueblo del Señor desconoce el valor de esos pasajes bíblicos que, repito, se cantaron. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay 21 cantos. Yo los traigo enumerados y subrayados en mi Biblia. En España, una familia me pidió que le diera yo las citas porque querían ponerle música y no le pusieron música a esos pasajes. Pueden salir 21 himnos de esos pasajes. La música no es el campo mío. Pero qué hermoso sería tener para el beneficio de la iglesia la himnología del libro de Apocalipsis. Repito, son 21 cantos constatados, subrayados en mi Biblia, enumerados, y de la mayoría de ellos yo puedo decir cuál es el contenido y el porqué de ese contenido. Empecemos con el Evangelio según San Lucas. Y tienen sus notas, ¿no? De manera que creo que tienen las notas de este estudio, ¿no? En primer lugar está el canto de María, Madre del Señor, conocido este canto como el Magnificat, que significa en latín engrandece. Que significa en español engrandece, y ahí está la cita. Ese canto, hermanos, se usó durante mucho tiempo, se cantó, las palabras de ese canto se cantaron en la iglesia de los primeros siglos. Está el cántico de Zacarías, padre de Juan el Bautista, que se conoce en latín como el Benedictus, o sea, bendito, y ahí está la cita donde aparece ese canto. Está el cántico de los ángeles, conocido como el Gloria in Excelsis,
Ustedes saben, ya recuerdan que hay un himno de Navidad que cantamos en las iglesias y el título es Gloria in Excelsis, Gloria en las alturas, y es tomado precisamente del canto de los ángeles. Está el cántico de Simeón, conocido como el Nunc Dim, ahora despides. Y ahí está la cita donde se encuentra, no son, permítame hermanos, no son doxologías, no son simplemente composiciones originadas por un arrebato emocional, sino que son cantos completos que la iglesia primitiva siempre reconoció como cantos que merecían ser cantados en las iglesias. Además del cántico de Simeón, el prólogo del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. En la mayoría de las Biblias, o en muchas Biblias, mejor dicho, ese prólogo, que consiste de 18 versículos, está separado del resto del Evangelio según San Juan y tiene como título prólogo. En el idioma griego está dividido en 3 estrofas, no porque sean 3 temas distintos que se tratan, ni porque sean 3 versos de un poema, sino que son 3 estrofas de un himno. De manera que el prólogo del Evangelio según San Juan, todos esos 18 versículos eran la letra de un himno que cantaba la iglesia primitiva. No vayamos a pensar que el pueblo de Israel y luego los gentiles que se iban convirtiendo tenían una himnología como la nuestra, que tiene el coro, el himno y que se repite, etcétera. Todas las himnologías están condicionados al ambiente cultural del sitio donde surgen los himnos, ¿no? De manera que, como se canta en Estados Unidos, no se canta en México. La música mexicana no se utiliza en otros lugares porque es autóctona, típica de nosotros los mexicanos. Pero esto está comprobadísimo, hermano, por los eruditos, repito, en los biblistas o aquellos que se han especializado en el estudio de las escrituras en los idiomas originales, comparando todo eso, avalándolo con la historia de la iglesia. Todos nos dicen esas 3 estrofas están así porque eran 3 estrofas de un canto que se cantaba en la iglesia primitiva. Tenemos el cántico sobre el origen de la iglesia, gracias al sacrificio de Cristo, que está en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 13. Yo no sé si la Biblia que usted trae, como la que trae un servidor, ese pasaje no solamente es el prólogo, la introducción a la carta a los Efesios, sino que está separado como algo especial. Y si uno lo estudia, si conoce el idioma griego koiné, en que se escribió el Nuevo Testamento, hallará que tiene un estilo y una belleza que no se puede transmitir al español. También está dividido en 3 estrofas. Eso significa que Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 13, era un himno, o era la letra de un himno que cantaban las iglesias, principalmente las iglesias de Asia Menor, a las cuales Juan les dedicó el Apocalipsis. Luego tenemos el gran himno, el más maravilloso de todos ellos para mí, es el de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etc. Ese pasaje, perdonen lo que voy a decir, pero en la biblioteca personal de vuestro servidor, yo tengo varios libros escritos en inglés y el título de esos libros es el himno de Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, donde se analiza en griego y en inglés este himno y se comprueba de una manera fehaciente de que fue la letra o se convirtió en la letra de un himno que cantaba la iglesia primitiva. Se conoce como el canto que habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. También se conoce como el himno, si me pone mucha atención por favor, el himno de la kenosis. Kenosis en griego significa vaciamiento. Y hay una parte donde se usa el verbo de ese sustantivo, ekenosen, que significa se vació, segunda persona del singular tiempo pretérito. Y entonces ekenosen, donde en nuestras versiones dice, ¿cómo dice en nuestras versiones? Se despojó. En griego dice se vació a sí mismo. Muy bien, por ese verbo ekenosen se conoce como el himno de la humillación y exaltación de Cristo o el himno del vaciamiento de la deidad. Está también el cántico de la excelsitud de Cristo, que es maravilloso, que tiene una teología sumamente profunda, mezclada con un poco de filosofía griega, porque cuando el apóstol Pablo escribió de la prisión su carta a los Efesios, Filipenses y Colosenses, la otra fue Filemón, pero cuando escribió Efesios, Filipenses y Colosenses, el apóstol Pablo estaba rebatiendo el gnosticismo griego y judío que se había infiltrado en la iglesia. Y de acuerdo al gnosticismo de gnosis, sabiduría, ese gnosticismo enseñaba, tomado por supuesto de la cosmogonía de los griegos, que la salvación consistía en ir de planeta en planeta, luchar con el Dios de ese planeta, y si uno vencía, seguir al siguiente planeta, llegar al último planeta, y si uno derrotaba o vencía, o no se dejaba derrotar del último Dios de ese planeta, había alcanzado la salvación, y que todos los dioses de esos planetas servían de mediadores e intercesores ante un ser supremo desconocido que hizo todas las cosas. De manera que Pablo, el apóstol Pablo, en esas tres cartas, se enseña en los seminarios que Efesios el tema principal es eclesiología, no, es eminentemente cristología y los beneficios que se derivan de la persona y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esas tres epístolas, principalmente Efesios y Colosenses, para mí son sumamente más profundas que la carta a los Romanos. Yo llego a la conclusión que Romanos, al lado de estas epístolas, es inferior en lo que es la profundidad del contenido, principalmente Colosenses y Efesios. Filipenses es más fácil de entender, pero hermanos, solamente un genio inspirado por el Espíritu Santo pudo haber escrito esas maravillosas cartas que para mí, en la casa de ustedes, yo vivo encerrado en mi oficina, en mi cueva, como dice mi esposa, con el texto griego, los comentarios de la Biblia, tratando de poner de una manera que sea más entendible estos pasajes y su contenido y su enseñanza,
para beneficio del cristiano, del creyente promedio. Y por eso fue que tuve el atrevimiento de mandar un material extra para esta jornada que nos ocupa. Muy bien, más adelante estaremos hablando de estos cantos. Tenemos el cántico sobre la excelsitud de Cristo, que es maravilloso ese canto. El apóstol Pablo utiliza la expresión, y Él es tal cosa, y Él es tal cosa, y Él es tal cosa. Hermanos, nada más de este pasaje se puede escribir todo un libro acerca de la cristología de Pablo, basado en las 7 cosas que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Está lo que antes se conocía como una doxología, o sea, que el escritor hace un paréntesis en un arrebato de emoción espiritual y le da gloria a Dios. Eso es una doxología, doxa gloria, doxo y logos tratado o palabra, pero los eruditos europeos nos han probado en el idioma griego, y más adelante cuando entremos a estudiar cada uno de estos cantos, vamos a observar algunas particularidades de ellos que nos hacen, que nos prueban, que eran la letra de himnos que se entonaban en las iglesias del tiempo de los apóstoles, los padres apostólicos y los apologistas. Muy bien, el cántico sobre el misterio de la fe cristiana que encontramos en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido bla, 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 bla. Ustedes tienen ahí, hermanos, en la letra J, las citas de 21 cantos que se encuentran en Apocalipsis. Repito, todos ellos eran parte de la himnología, o diría yo, del himnario de las iglesias de Asia Menor. Esto el doctor Justo González, metodista cubano, y un servidor, lo discutimos ampliamente porque él escribió un comentario sobre Apocalipsis en compañía de su esposa, linda persona, y nos detuvimos una vez a estar examinando la liturgia de las iglesias que encontramos en las 7 iglesias y la himnología, y los dos estuvimos de acuerdo en que la liturgia que encontramos en el libro de Apocalipsis de las 7 iglesias y la himnología que encontramos en el libro de Apocalipsis sencillamente hablan de cómo era el culto de las iglesias en Asia Menor. Espero que me esté expresando claro, hermanos. Pasemos a la siguiente página, o bueno, en mis notas quizá es distinto. Notas sobre estos cánticos o estos himnos. Hermanos, antes lo que cantábamos en la iglesia eran himnos, ahora le llaman canciones. Y a mí me preocupa eso porque queremos secularizar tanto la iglesia que queremos eliminar lo sacro o la terminología sacra. Me dijo 2 veces un pastor de una mega iglesia, me regañó a mí porque yo llamé preguntando por el hermano fulano de tal, o sea, él. Y él cuando me contestó, aunque nos criamos juntos, no intentó, sino que me regañó porque no había abandonado todavía yo la jerga religiosa. ¿Y por qué pides, por qué preguntas por el hermano? Debería decir por fulano de tal o por el Señor fulano de tal. Yo le contesté, la palabra hermano en el Nuevo Testamento es una palabra sacrosanta que se utiliza infinidad de veces en todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tengo que sacrificar el lenguaje bíblico por el secular? ¿Estás loco? Le digo yo. Y otro también me dijo, un chavalo ahí de esos que lo empiezan a tutear a uno, aunque uno sea el bisabuelo de ellos, pero que lo tutean a uno.
En mi iglesia no usamos la palabra hermano. Nosotros decimos el nombre propio y si es un señor ya viejo como usted, pues le decimos don fulano de tal. Pero ya dejamos ese cuento de hermano. Caramba, hoy que se me entrevistó por radio, me preguntaron cómo querían yo que me llamaran. Llámeme hermano. Ni doctor, ni reverendo, ni obispo, ni que fue que vino, hermano. O por mi nombre propio, hermano. Que alguien me diga es el hermano Almirudis, eso para mí es una satisfacción muy grande. ¿Por qué? Porque somos hermanos redimidos por la sangre de Cristo. Y porque tenemos un Padre en común que es Dios. Y un hermano que es nuestro Salvador. Bueno, nota sobre estos himnos. Como quisiera yo que no llamáramos canciones a los himnos. Canciones en mi tiempo era lo que se cantaba en las cantinas. En la iglesia, himnos al Señor. Muy bien. Los eruditos bíblicos coinciden que todos estos pasajes de la Biblia se convirtieron en himnos que entonaban las iglesias del período apostólico y los siglos subsiguientes. En otras palabras, aunque me encontré un erudito que él dijo, Pablo tomó de la himnología de la iglesia primitiva esos pasajes y los ensartó en sus epístolas. Yo prefiero creer lo que otros eruditos dicen, que cuando se empezaron a conocer los documentos del Nuevo Testamento, la iglesia empezó a sacar pasajes, así como hizo con los salmos, le ponían música y se convirtieron en himnos. Hay himnos de ese entonces, hermanos, que son una maravilla, principalmente ese que mencioné yo de Juan Crisóstomo, el Pico de Oro, acerca de la resurrección de Cristo. Qué manera de explicar de una manera inteligente y profunda, llena de belleza, lo que fue la resurrección de Cristo. Y eso que yo lo tengo en español y en inglés, y no me he tomado la molestia de leerlo en el idioma griego, porque la traducción que yo tengo es del latín, pero yo quisiera encontrar el original griego para poderlo traducir del griego, porque el idioma griego es un idioma muy consistente, es un idioma muy vasto, muy elegante, muy completo, de manera que en el idioma griego ese himno debió haber sido un himno bellísimo, bellísimo. No hay ninguna razón, hermanos queridos, para que los himnos no sean bellos. Si yo le compusiera a mi esposa un poema, yo procuraría invertir tiempo para dedicarle lo mejor y para escribir de ella lo mejor que yo pudiera, porque se lo estaría haciendo a una persona con la cual he compartido la vida durante 57 años. En el libro de poesías, intitulado La belleza de la poesía mística cristiana, hay varios poemas míos. Y hay uno que yo lo considero medio filosófico porque trato de analizar lo que es la vida, y lo escribí cuando nació una nieta mía, una nieta nuestra, que se llama Isa. Y yo me puse a recapacitar en el misterio de la vida. Cuando empezó ella a existir, si la amaba de la eternidad, significa que ella ya estaba en la mente de Dios. ¿Cómo fue que de dos nació una persona? Entonces es un poema un poquito medio elaborado. Ustedes lo pueden leer a título de curiosidad sin que tengan que comprar el libro. Pero si yo estoy tratando de ver la vida, lo que es el misterio de la vida, escribiendo un poema para una de mis nietas, yo escribí, y está en el libro también, una poesía para mi Santa Madre, y esa poesía lleva por título La vi tejer.
La veo a mi madre como una tejedora que está haciendo 6 tapetes de ilusión. Son sus hijos los tapetes, son su vida y su oración. Está en el libro de poesías. Si ese poema era dedicado a mi santa anciana madre que ya está con el Señor, yo no le iba a escribir una chocarrería, le iba a escribir lo mejor, intenté lo mejor. Fui invitado a predicar en un seminario, en la graduación de un seminario donde yo fui instructor a nivel de posgrado en Madrid, en España, y como yo fui el orador en esa ceremonia de graduación, escribí un poema sobre España, principalmente concentrado en los grandes mártires del protestantismo español, algo que me ha llamado mucho la atención y que creo yo que he leído algo sobre el protestantismo en España, y se lo voy a decir a ustedes en forma confidencial, confidencial, para que lo sepa todo el mundo. El primer Nuevo Testamento que se tradujo del griego al español no fue trabajo de Casiodoro de Reina ni de Cipriano de Valera, fue el trabajo de Francisco de Encinas, cerca de 30 y tantos años antes que Casiodoro de Reina hiciera su traducción. 33 años después la revisó esa traducción Cipriano de Valera. 30 y tantos años Francisco de Encinas tradujo el Nuevo Testamento por primera vez en 1540 y tantos. Fue el primer Nuevo Testamento que se tradujo del griego al español. Conseguí una copia facsímil y estoy poniéndolo en el español contemporáneo. Yo le pido al Señor que me dé vida, fuerzas, tiempo, inteligencia, claridad de mente para hacer esa contribución al pueblo evangélico hispano, dejarles en español contemporáneo el primer Nuevo Testamento que se tradujo del griego al español. Oren por mí, por favor, sobre ese asunto. Muy bien, principalmente los himnos que se encuentran en Apocalipsis representan en gran parte lo que era el culto, la liturgia de las iglesias de Asia Menor. Nosotros podemos saber mucho de la historia de la iglesia estudiando las 7 cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor. Mucho. La liturgia, el culto, las prioridades, los errores, todo lo que sucedía en las iglesias nos podemos documentar si nosotros leemos con el propósito de adentrarnos en lo que es la historia de la iglesia cristiana. El cántico de María fue una exaltación de Dios por sus proezas. El cántico de Zacarías fue de gratitud por haber levantado Dios un poderoso Salvador. Por lo tanto, es un himno eminentemente cristocéntrico. La himnología contemporánea no es cristocéntrica ni teocéntrica. Es lo que llamamos una himnología existencial, antropocéntrica. El centro es el hombre, yo para acá. Hice una lista en una ocasión a título de curiosidad de todos los coros e himnos que empiezan con yo, y por poco sufro un ataque cardíaco masivo. Hice una lista de 47 himnos y coros que empiezan con yo, de manera que el protagonista de ese canto y de ese coro no es Cristo ni Dios, sino yo. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús, yo quiero más y más de Cristo, yo. La himnología del Nuevo Testamento no es egocéntrica ni antropocéntrica, es cristocéntrica y teocéntrica. Se trataba de explicar los misterios de la fe cristiana relacionados con la persona y obra de Cristo.
de una manera pedagógica para instruir a los creyentes en los misterios de la fe cristiana. Espero que me estén siguiendo, hermanos. Espero que me estén siguiendo. Cuando fui, ya yo mencioné que mi esposo y yo fuimos misioneros en Argentina, casi 9 años. Pero ahora como unos 5 años me invitaron para que regresara y pasara con ellos una semana. Y estuve con ellos y había 50 muchachos en una banda, puros instrumentos de aire. Y como supieron, y el director de ese grupo supieron que yo era mexicano, quisieron quedar bien conmigo, le vamos a preparar y tocar un himno bien mexicano. Dios mío, me dio vergüenza. Y que el borracho y el cantinero se encontraron y el qué sé yo qué cosa, y que ya no tomo y que por qué chaqueteaste, no es que acepte a Cristo, y ahí está un diálogo del cantinero y el borracho. Y yo no hallaba dónde meterme porque ellos pensaban que yo iba a caer en bendición con eso. Se me contristó el espíritu. ¿Por qué? Y yo le voy a Cristo y a Cristo yo le voy, a la vivo y alabado y a la bim bomba, Jesucristo, Jesucristo, ra, ra, ra. Arriba Cristo, abajo el diablo. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Adonai, 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 Adonai. ¿Y qué estás diciendo? Con una sola vez que lo digas es suficiente. Explica los misterios de la fe cristiana con lo que cantas. Habla algo acerca de Cristo. Si yo llegara ahora a San Antonio y en el aeropuerto le dijera a mi esposa, María Luisa, María Luisa, María Luisa, ay, Licha, 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 Licha. Me mete un bolsazo en la nuca. Allá te las tronaste, me iba a decir ella, ¿no? Hermanos, yo no entiendo, hermanos, algo o mucho, mejor dicho, de la coritología contemporánea. Yo me pongo así a analizarlas desde, a ver qué dice. No le encuentro ni oreja ni rabo yo a eso. Y quiero aprendérmelas y no son pegajosas. Y antes uno escuchaba un himno y la música era tan linda que luego se lo aprendía. Y llegaba a su casa y se ponía a cantarlo, porque la letra y la música eran pegajosas. Ahora yo, no. Le echo la lucha, pero no puedo, no, y qué bueno. Y no es porque esté viejo y tenga Alzheimer, no. Es porque sencillamente es una coritología bien deficiente, no merece el nombre de himnología, coritología deficiente. No se preocupen, me voy a ir el lunes, hermanos. No los voy a martirizar tanto, hermano. Qué bueno que se fue el hermano del viejo, ese no van a decir alguno de ustedes. Ok, sigamos adelante. El cántico de María fue una exaltación de Dios y sus proezas. El cántico de Zacarías fue de gratitud por haber levantado a Dios, un poderoso Salvador, por lo tanto es un himno eminentemente cristocéntrico, teocéntrico. El cántico de Simeón es en gratitud por haber tenido la oportunidad de haber visto la salvación, Cristo. Hermanos queridos, y nosotros que manejamos ese tema diariamente, y no nos inspire y no nos conmueva, pero cuando este santo varón de Dios pudo ver aquel bebé, empezó a profetizar y a darle gracias a Dios, porque mis ojos han visto tu salvación. Y nosotros tenemos a Cristo en el corazón y eso no nos conmueve. Pero sin embargo, este santo varón de Dios dijo, bueno, he visto la salvación,
luz para los gentiles, Cristo, y la gloria de Israel, Cristo. Por lo tanto, es un cántico eminentemente cristocéntrico. Y hermanos, preparando este material, como ya lo he hecho en otras ocasiones, algo que inspira, algo que conmueve, es esa sensibilidad que ellos tenían hacia lo divino, hacia lo sagrado, hacia lo que tiene que ver con el plan de redención. Un anciano que al ver un niño, sabiendo que ese niño sería el redentor del mundo, que cae en bendición y empieza a profetizar. Y nosotros que hemos sido los beneficiarios del nacimiento de esa criatura, hermanos queridos, ni fu ni fa, no nos inspiran. Voy a las iglesias y allá en Estados Unidos, y en lugar de Cristo meten a Santo Claus. Y hablan de Santo Claus y el gordo para acá y el gordo para allá y el colorado, etcétera, etcétera. Voy a una iglesia en el día de resurrección y tienen una coneja, una hermana vestida de coneja. Yo no sabía que los conejos ponen huevos. Y que en el parque del predio de la iglesia la coneja puso huevos. Caray, ¿de dónde sacan eso? Del Evangelio de San Juan. Yo quisiera saber eso. Y una coneja ahí sube a la plataforma y está la coneja y qué sé yo qué cosa. De manera que niños, síganme porque les pusimos huevos a todos ustedes ahí. Bueno, si pusieran uno con bacon, con tocino, para mí estaría bien, pero no sé. Sigamos adelante, hermanos. Miren, hermanos, hace años llegué yo de un viaje y creo que era un sábado y no tenía compromiso el domingo de ministrar en ninguna iglesia, y se me ocurrió a mí ir a una iglesia americana luterana porque era el domingo de resurrección. Yo conozco que la iglesia luterana tiene una liturgia muy ordenada, muy bonita, y yo dije, posiblemente el pastor va a predicar un sermón bonito sobre el significado de la resurrección de Cristo. Quiero escuchar algo distinto. Fui a esa iglesia con esa hambre, porque nosotros los ministros que estamos hablando siempre necesitamos que alguien nos alimente a nosotros, escuchar a alguien que predique. Hermanos, aquel hombre habló 12 minutos y contó 5 chistes. Ese fue su sermón del domingo de resurrección. Y para las pulgas mías, llegué a la casa y le mandé una carta de 2 páginas. ¿Cómo es posible que en el día de resurrección, domingo de resurrección, no sepamos cantar himnos de resurrección, cantar el triunfo de Dios gracias a la resurrección, la victoria de Dios en la resurrección de Cristo, y cómo Cristo fue exaltado y los beneficios que nosotros recibimos de la presencia de Cristo en este devenir histórico, tomando forma humana de siervo? Y que se contó 5 chistes. Y son tan ingenuos algunos norteamericanos que con cada chiste bobo se ríen media hora. Y yo dije, ¿y cómo es posible que se estén riendo de estas boberías? Métanle pluma ustedes, dividan 12 entre 5. ¿Qué fue lo que dijo de la Biblia? Nada, contó 5 chistes. Porque ahora la iglesia es un lugar donde nos podemos entretener, divertir, reír, bla, 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 y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Hermanos, tenemos que volver a la senda antigua. Sigamos adelante, hermanos. Hay una estrecha relación entre los himnos del Nuevo Testamento y la acción del Espíritu Santo. En Lucas, hermanos, entre paréntesis, hermanos, si me permiten su atención, Lucas para mí es un evangelista muy peculiar. Bueno, será porque era griego, ¿no?
peculiar por su estilo de escribir, es muy elegante para escribir. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el griego más elegante que hay en el Nuevo Testamento, se sorprenderían ustedes. La carta de Judas, la carta a los Hebreos y el Evangelio según San Lucas. En el idioma griego son una belleza, una belleza. Y Lucas fue muy elegante para escribir, pero tenía sus temas peculiares. Él habla mucho de la viuda, del papel de la mujer en la iglesia, habla mucho de justicia social, de los niños. Es un autor que habla mucho de gozo. Cualquier cosa que sucedía, Lucas habla y se llenó de gozo, y lleno de gozo, etc. De manera que no era un tipo deprimido, era un tipo que vivía en una victoria constante gracias a Cristo Jesús en su corazón, y tiene sus peculiaridades. Y uno de los temas más enfáticos en el Evangelio según San Lucas y en el libro de los Hechos es que Lucas habla mucho del Espíritu Santo y la oración. En el en el libro de los Hechos se menciona el Espíritu Santo 61 veces y la oración se menciona 31 veces. Esos son los temas sobresalientes del libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico amado. Y con eso leemos nosotros entre líneas que Lucas nos está diciendo: la iglesia es una institución, es un organismo divino que vive a base de la presencia del Espíritu Santo y la oración del pueblo de Dios. 61 veces, yo lo tengo enumerado y subrayado en mi Biblia, con azul donde habla del Espíritu Santo y con amarillo donde habla sobre la oración. De manera que en el Evangelio que él escribió enfatiza mucho el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo en la vida cristiana. Hay una estrecha relación entre los himnos del Nuevo Testamento y la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, María, Madre del Señor, compuso su himno inmediatamente después de que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth es llena del Espíritu Santo, la criatura salta en su vientre y entonces, contagiada por aquel ambiente espiritual, María compone su himno. Levanta sus manos y compone su himno. Muy bien, Zacarías compuso su himno Benedictus inmediatamente después que el Espíritu Santo descendió sobre él. Simeón, autor del Nunc Dim, ahora despides, era un hombre en quien estaba, según Lucas, el Espíritu Santo. Hermanos, pónganme mucha atención porque eso tiene aplicación para nuestros días. Los compositores de los himnos que encontramos en el libro del Nuevo Testamento eran personas dirigidas, ungidas, inspiradas por el Espíritu Santo. Lo digo con vergüenza, yo puedo hacer una lista de compositores contemporáneos que son homosexuales. Y por indiscreción y porque me están grabando no lo menciono. Pero yo puedo hacer una lista de todos aquellos autores de lo que se canta ahora que son definitivamente homosexuales activos. Mientras que los personajes de la Biblia que compusieron himnos que están registrados en el Nuevo Testamento eran hombres y mujeres que vivían para Dios, que no se movían del templo, como fue el caso de una mujer que vamos a mencionar, y que todos ellos cuando escribieron aquello que el Espíritu Santo les inspiró, sencillamente lo hicieron como vasos del Espíritu Santo. Si algo necesitamos en la iglesia en nuestros días, es que todos nosotros, hasta el que barre y trapee el templo,
que todos están, y los porteros, y los que recogen la ofrenda, y los músicos, y las vocalistas, y todo el mundo, seamos dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos. Hemos nosotros exiliado al Espíritu Santo de nuestras iglesias, y el hombre con su carnalidad ha impuesto sus fueros en la liturgia cristiana, y eso es lo que yo llamo una tragedia. El culto cristiano debería ser un evento donde el Espíritu Santo tuviera libertad para santificar, para convertir, para moverse entre su pueblo, como dijo el pastor esta mañana, que hubiera milagros, personas bautizadas con el Espíritu Santo, un mensaje en lenguas, una profecía, algo que tenga sabor a cielo. Sigamos adelante. Esto coincide, esta referencia que estamos haciendo del Espíritu Santo con los himnos que encontramos en Lucas, esto coincide con lo que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses y Efesios. El apóstol Pablo le escribe a estas dos iglesias lo siguiente: cantando con gracia en vuestros corazones. Gracia no significa cantando medios payasos, medios chistosos. ¡Ah, qué gracioso es él! No. Gracia significa charis, de parte de Dios, que significa la gracia de Dios, que se vincula en el Nuevo Testamento con la gloria de Dios. En otras palabras, que se evidencia en nuestros semblantes que estamos glorificando a Dios y que el Espíritu Santo nos está inspirando al cantar, cantando con gracia, la gracia de Dios, charis, en vuestros corazones, no de aquí para allá, algo que irrumpe, algo que sale, algo que fluye de aquí adentro, que no lo podemos mantener nosotros porque queremos bendecir a Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Vean ustedes Salmos, o sea, los 150 salmos del Antiguo Testamento. Himnos compuestos, escritos, y luego dice cánticos, o sea, cánticos espontáneos. En una ocasión había una reunión de ejecutivos en Cleveland, Tennessee, en las oficinas centrales de la Iglesia de Dios. Seríamos 80, 100 líderes de la iglesia. Era cuando un servidor era supervisor de un territorio en Estados Unidos. Y el ambiente estuvo tan especial, tan bonito el ambiente de alabanza, así como esta mañana se cantó Sublime Gracia, que a mí que no paren, que sigan cantando, decía yo dentro de mí. Y de pronto todos los que estábamos en esa reunión como que empezamos a reducir el tono de nuestra voz. Y detrás de mí estaba un hermano afroamericano, grandote él, enorme él, y empezó a cantar con una delicadeza, con una belleza y con una suavidad tan impresionante. Algo que yo nunca había escuchado, y eso me electrificó a mí, porque siendo un hombre enorme, que posiblemente tenía voz de bajo, no sé qué, con una dulzura sobrenatural empezó a hablar, a glorificar a Dios, sin salirse de tono, a capela solo, y todos hicimos un silencio sepulcral porque nadie se quería perder aquella belleza, porque sabíamos que era el Espíritu Santo que lo estaba usando a él para glorificar al Señor. Un ambiente tan bonito. ¿Qué diera yo, hermanos queridos, para que eso surgiera
y los conciertos de estadio desaparecieran. ¿Qué daría yo? Sigamos adelante. Esto coincide entonces lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con gracia, no trochimoche. Muchas veces cantamos sin pensar en lo que estamos diciendo, hermanos queridos. No estamos pensando en lo que decimos. Yo les estaba diciendo a los hermanos que cierta hermana de cierta isla del Caribe solía decir: Satanás reprenda al diablo, en el culto y en los testimonios. Y Satanás reprenda al diablo. Caray, ¿qué quiere decir esta señora con eso? Allá por mi tierra había una hermana que decía: Señor, sácalos de Egipto y mételos en Babilonia. Y la justicia y la paz se encontraron, y besad al niño para que no se enoje. ¿Qué revoltura es eso de textos? ¿Qué quiere decir con eso? Y otro hermano que se levantaba y decía: eso es fornicación. ¿De dónde? ¿Qué? Fornicación. ¿Y qué es eso? Fornica. ¿Qué no conoce la palabra fornicación? No la conozco. ¿Es un pecado? No es fornicación, es fornicación, no fornicación. No sé, ¿qué es lo que pasa? Es un culto en el cual no interviene el elemento de la mente, del intelecto. Todo es emoción, qué sé yo qué cosa, es emoción. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Sabían ustedes que hasta el tiempo de Fanny Crosby en Estados Unidos, en el tiempo de Ira Sankey, el que compuso el himno, 99 ovejas son las que en el prado están, mas una sola sin pastor por la montaña va? Bueno, Fanny Crosby, Ira Sankey, que cantaba, era un barítono que cantaba en las cruzadas de Dwight L. Moody. Antes de ellos, y en Inglaterra, antes de los hermanos Wesley, Juan, Samuel y Carlos, que empezaron a componer himnos, creo que Samuel compuso como 8,000. Fue el que le ganó a Fanny Crosby en el número de himnos que compusieron. Antes de ellos, en la iglesia únicamente se cantaban salmos. Era la costumbre. Ellos fueron los que introdujeron la himnología contemporánea, pero antes de eso la iglesia era tan celosa de no meter la pata al cantarle a Dios, que se limitaban a cantar los salmos. Si canto yo un salmo, no voy a decir un disparate, porque el salmo fue inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien, cánticos espirituales. Luego en eso lo dice en Colosenses, y en Efesios dice, miren hermanos, pónganme mucha atención por favor. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: hablando entre vosotros en vuestras conversaciones. Hermanos queridos, cómo me entristece a mí cuando termino un culto y los ministros se reúnen para contar chistes, y algunos amarillos, anaranjados y colorados. ¿Cómo es posible que haya en el templo esa metamorfosis tan rápida? No la entiendo yo. Ahí en el culto somos muy espirituales, levantamos la mano, sí qué sé yo qué cosa. Terminó el culto, nos vamos a comer tacos y salimos con chistes y con payasadas de doble sentido. No, Pablo dice: cuando hablen entre ustedes, que vuestra conversación sea tan espiritual y tan agradable a Dios, que cuando estén conversando entre ustedes alguien se inspire y cante un salmo, un himno, un cántico, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos queridos, ¿qué nos cuesta volver a la Biblia? ¿Qué nos cuesta volver al libro de los Hechos? ¿Qué nos cuesta, hermanos queridos, volver a las cartas del Nuevo Testamento?
una belleza tan indescriptible. Leer al apóstol Pablo y a Pedro y a los autores del Nuevo Testamento es todo un evento, hermanos queridos. Perdónenme y no es pedantería, pero he volado de Chicago a San Antonio y en el vuelo me leo 2 veces la carta a los romanos. Vuelo de Toronto, Canadá, y posiblemente este mes de julio vaya a Toronto, Canadá. Vuelo de Toronto a San Antonio y en el vuelo leo y hago notas 2 veces de la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque si la Biblia no me inspira, yo me descalifico como siervo de Dios. Vale más que me dedique a vender papas a otra cosa y no a predicar el Evangelio. Porque a cada cristiano la Biblia tiene que ser algo sumamente especial, sumamente especial. En los momentos de crisis, cuando yo he citado la Biblia, Dios me ha sacado avante. Cuando tuvieron mis hijos ese accidente que yo mencioné, y yo me dedicaba a leer un salmo, y no me salía de ese salmo porque Dios me lo puso en el corazón diciéndome: yo soy el que estoy contigo y te voy a sacar en victoria. Y leía y quería salir de ese salmo y no podía. ¿Por qué? Porque Dios por medio de ese salmo me estaba hablando. Muy bien. Vamos a terminar la letra H. Según el apóstol Pablo, los salmos, los himnos y los cánticos, las oraciones y los dones deben provenir del Espíritu Santo. Ya vimos lo que dice respecto a las alabanzas. Veamos qué dice respecto a las oraciones nuestras y los dones. Que pues, oraré con el Espíritu. En vuestra Biblia está en minúscula. Como estudioso de la Biblia, yo insisto que tiene que estar en mayúscula. Referencia al Espíritu Santo. Que pues, oraré con el Espíritu. Este autor insiste en que Espíritu debe ir con mayúscula porque es una referencia al Espíritu Santo que debe estar en nuestras oraciones cuando nosotros nos dirigimos a Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Respecto a los dones con que Dios ha capacitado la Iglesia, no son meros talentos humanos, sino virtudes que proceden del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Y no es una ignorancia intelectual nada más, es una ignorancia práctica, que los dones espirituales se manifiesten en vuestro medio.